La llamaban la gorda sin remedio, la miraban con compasión o desprecio, y ni su propia familia ocultaba la vergüenza de tener una hija como ella. Ninguno de los que paseaban por las calles polvorientas del pueblo de San Bartolo, en los llanos del norte de Coahuila, hubiera apostado nada por el futuro de Rosa Morales. A sus 29 años, Rosa arrastraba el peso de una vida de humillaciones, demasiado grande, demasiado callada, demasiado distinta. Pero la herida más profunda no era la de su cuerpo, sino la de su vientre vacío, donde los médicos decían que jamás florecería la vida. Durante 6 años de matrimonio con Ernesto Díaz, nunca logró dar el hijo que todos esperaban. Su esposo, al principio paciente, fue mudando de ternura a distancia, de distancia a desprecio, y finalmente al abandono. Las malas lenguas repetían lo que la ciencia local había dictado. El cuerpo de esa mujer no sirve para nada más que para engordar. Rosa escuchaba los comentarios entre susurros en el mercado, veía cómo las madres alejaban a sus hijas cuando ella pasaba, y soportaba cada gesto de lástima o repulsión con una dignidad que nadie parecía notar. Tras el divorcio, obligado por la presión de la familia de Ernesto, Rosa regresó a la casa de sus padres. Allí, el ambiente era aún más frío que el invierno en la sierra. Don Gregorio, su padre, apenas la miraba, convencido de que la deshonra de una hija infértil pesaba más que cualquier amor paterno. Doña Matilde, su madre, lloraba en silencio, sin fuerzas para desafiar la voluntad del marido. Con una pequeña herencia y la habilidad de preparar remedios y atender partos ajenos, Rosa logró sobrevivir en la orilla del pueblo, en una casita modesta donde la soledad era su única compañía. Irónicamente, se ganó el respeto profesional de las parturientas, aunque nadie aplaudía que la mujer maldita fuera quien ayudara a traer nuevas vidas al mundo. Por las noches, en ese silencio abrumador, Rosa se preguntaba si el destino la había condenado a vivir eternamente a la sombra de las vidas de otras mujeres, mientras la suya se marchitaba. Fue entonces, al inicio de una primavera seca, cuando un grupo de soldados federales llegó al pueblo con un prisionero encadenado, un comanche capturado tras un enfrentamiento en la frontera. El hombre, alto, de piel dorada y cabellos negros como la noche, estaba herido pero mantenía la mirada erguida, sin rastro de temor. Se llamaba Kohana, y los militares no sabían qué hacer con él. Solo tenían órdenes de mantenerlo con vida hasta recibir instrucciones. La autoridad local buscó quien pudiera atender sus heridas. Nadie se atrevía a acercarse al salvaje, y fue entonces cuando la sugerencia de dejarlo bajo el cuidado de Rosa surgió como una solución conveniente. Al final, ella no tiene familia ni reputación que perder, murmuró alguien, y así, sin siquiera preguntarle, la encomendaron a la tarea. Rosa recibió al comanche en su humilde casa con una mezcla de temor y orgullo herido. Su vida siempre había sido hecha de lo que los demás no querían. Mientras limpiaba las heridas de Kohana en silencio, él la observaba con ojos oscuros, sin hostilidad, pero con la dignidad intacta de quien ha perdido todo, menos el respeto por sí mismo. Los días siguientes cambiaron el ritmo de la casa. Rosa, acostumbrada a la rutina muda de soledad, se vio enfrentada al desafío de un hombre que, a pesar de las heridas y las cadenas, se negaba a ser reducido a la condición de bestia. Pronto, en los espacios entre cuidados médicos y breves conversaciones, comenzó a surgir una comunicación extraña pero poderosa. Compartían silencios, gestos y, poco a poco, historias. Kohana, con una sabiduría curtida por la vida en la frontera, habló a Rosa de las medicinas de su pueblo, de plantas que crecían en los márgenes del río y de rituales para el espíritu femenino.
Rosa, incrédula al principio, escuchaba por cortesía, pero en las noches, al preparar sus infusiones, experimentaba con las combinaciones que él sugería. Mientras tanto, el pueblo observaba con mezcla de miedo y fascinación la convivencia forzada de la mujer maldita y el salvaje Comanche. Pero nadie imaginaba que, en ese rincón de olvido, estaba a punto de despertar una historia imposible. Lo que comenzó como castigo y humillación se convertiría en la semilla de un milagro que desafiaría el prejuicio, la lógica médica y las reglas no escritas de San Bartolo. Con la presencia de Kohana en la casa de Rosa, la rutina de los días se llenó de una tensión inesperada, pero también de una nueva vitalidad. El Comanche, a pesar de la herida profunda en el muslo y la vigilancia constante de los soldados, no cedía ante la humillación ni la derrota. Rosa, mientras lavaba las vendas manchadas de sangre y preparaba cataplasmas, percibía esa dignidad silente como una fuerza que llenaba la habitación más que cualquier palabra. Nadie se atrevía a visitar su puerta. En el pueblo, los chismes crecían como la maleza después de la lluvia. Decían que Rosa había sido castigada por su suerte. Otros aseguraban que tener un indio bajo su techo era apenas el reflejo de su propia maldición. Solo la comadrona, una mujer anciana y cansada de los prejuicios del lugar, se atrevía a visitarla de vez en cuando, trayendo leche fresca o pan, fingiendo que el interés era únicamente por caridad. La relación entre Rosa y Kohana se fue transformando de desconfianza a una suerte de pacto tácito. El Comanche no hablaba más de lo necesario, pero cuando lo hacía, sus palabras llegaban al centro de las cosas. Observaba el modo en que Rosa organizaba sus remedios. La ayudaba en silencio a encender el fuego o a traer agua del pozo cuando la pierna lo permitía. En las noches, cuando el pueblo se sumía en el murmullo de las ranas y el viento, los dos compartían una calma inédita. Rosa encontraba en esos silencios algo parecido a la paz, aunque nunca lo hubiera reconocido en voz alta. En los primeros días, la herida de Kohana supuraba y le producía fiebre, pero su cuerpo parecía resistir con una terquedad casi sobrenatural. Rosa probó los remedios tradicionales, pero también empezó a aplicar infusiones y ungüentos sugeridos por él. Kohana le habló de la raíz de Artemisa, de la corteza del álamo, de hojas de salvia que los comanches usaban para limpiar el cuerpo y el espíritu. Rosa, que llevaba años leyendo manuales y cuadernos olvidados, comenzó a ver resultados. La inflamación cedía, la piel se cerraba y poco a poco la fuerza volvía a las manos y a la voz del guerrero. El pueblo, sin embargo, solo veía el escándalo. El hecho de que una mujer sola, rechazada, compartiera casa con un hombre considerado enemigo por la comunidad, se convirtió en obsesión para algunos. Ernesto, el exmarido de Rosa, sentía el golpe de la humillación cada vez que escuchaba una nueva versión del chisme. Su familia repetía que todo lo que ocurría era consecuencia del pecado, que lo único que podía salir de aquello sería la desgracia. Rosa, por su parte, aprendió a cerrar los oídos al veneno, aunque por dentro la herida del rechazo nunca terminaba de sanar. Una tarde, Kohana pidió salir al patio. Rosa lo ayudó a cruzar la puerta, y juntos se sentaron en un banco de madera gastada, bajo la sombra de un árbol de pirul. El aire era tibio, y el cielo de un azul intenso parecía prometer cosas que ella ya no se atrevía a soñar. El Comanche, con la mirada fija en las montañas a lo lejos, habló por primera vez de su tierra y de su gente. Narró historias de fogatas bajo el cielo abierto, de mujeres fuertes capaces de sanar con solo sus manos y palabras. Rosa, fascinada, escuchaba como si esas leyendas le abrieran ventanas nuevas en un cuarto donde siempre faltaba el aire. En las semanas que siguieron,
La mejoría de Kohana fue evidente. Aún con las cicatrices, el brillo de sus ojos regresó y su andar ganó firmeza. Agradecido comenzó a ayudar en tareas del huerto, enseñando a Rosa técnicas de cultivo que su pueblo usaba desde generaciones. Plantaron juntos semillas de calabaza y maíz, cuidaron de las gallinas y sin darse cuenta, tejieron una rutina doméstica donde el resentimiento y la tristeza tenían menos espacio. Rosa también cambió. Su cuerpo, tantas veces señalado y menospreciado, recuperó un vigor que creía perdido. Por las noches, al mirarse en el pequeño espejo de su cuarto, no veía ya solo los kilos que la condenaban al desprecio ajeno, sino la solidez de alguien capaz de sostener la vida, de curar, de aprender. Sin embargo, aún pesaba sobre ella la soledad más profunda, la certeza de que nunca conocería el amor ni la maternidad. El escándalo en el pueblo llegó a su punto más alto cuando los soldados, cansados de la vigilancia inútil y seguros de que el Comanche no representaba ya peligro, delegaron en Rosa toda la responsabilidad por su prisionero. La autoridad local, indiferente a los ruegos de la familia Morales, se limitó a declarar que la suerte de ambos ya no era asunto de nadie más. En esa atmósfera de desprecio y resignación sucedió lo inesperado. Una noche de tormenta, el río creció y las aguas amenazaron con invadir las casas bajas de la orilla. Rosa y Kohana, alertados por los gritos de los vecinos, salieron a ayudar a una familia atrapada en el lodo. Trabajaron codo a codo, ignorando el miedo y el agotamiento. Cuando la emergencia terminó y el pueblo se reunió para agradecer, fue imposible no ver la dignidad y el coraje de ambos. Por un instante, el prejuicio cedió ante la gratitud. Aún así, cuando el peligro pasó, las viejas suspicacias volvieron, más agudas que nunca. A solas, Rosa se dio cuenta de que su sentimiento por Kohana había cambiado. No era solo respeto o gratitud. Algo más profundo, inquietante y hermoso había germinado en esos meses de convivencia. El Comanche también lo sentía. En sus gestos, en la forma en que la miraba, había una ternura contenida que nadie antes le había ofrecido. Sin palabras, el vínculo crecía, desafiando la lógica y la moral de todos. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Al final de un verano largo y seco, Rosa comenzó a notar cambios en su cuerpo, cansancio, náuseas, un retraso inexplicable en su ciclo y una intuición apenas susurrada al principio. Recordó cada diagnóstico, cada negativa rotunda de médicos y curanderos, cada vez que su vientre había sido declarado tierra muerta. Sin embargo, el instinto era más fuerte que el miedo. Dudó días enteros antes de compartir su sospecha con la comadrona, pero cuando lo hizo, la anciana la examinó en silencio y le ofreció la respuesta con una mezcla de asombro y serenidad. La vida, contra todo pronóstico, había brotado donde nadie creía posible. Rosa Morales, la mujer infértil, la rechazada, la condenada, llevaba en su vientre la semilla de un milagro. Y aunque el pueblo aún no lo sabía, nada volvería a ser igual después de esa noche. La noticia del embarazo de Rosa Morales no tardó en convertirse en el rumor más explosivo de San Bartolo. Al principio, solo unos pocos sabían la verdad. Ella, la comadrona, y en silencio cómplice, Kohana, quien recibió la revelación con una mezcla de incredulidad, orgullo y temor. Ninguno de los dos se atrevía a imaginar cómo reaccionaría el pueblo cuando se enterara, pero en el pequeño universo de la casa en las afueras, la alegría y el miedo se entrelazaban como las ramas de los árboles bajo el viento norteño. En los días que siguieron, Rosa experimentó emociones desconocidas. Había pasado años resignada al vacío, aceptando la sentencia médica de que su vientre nunca sería fértil. Ahora, cada síntoma, el cansancio, la sensibilidad,
El temblor de esperanza en las madrugadas era un milagro íntimo que la llenaba de una vitalidad nueva. El cuerpo que tantos habían despreciado se convertía en cuna y templo de algo imposible de explicar. No tardó en notar cambios sutiles. El color de sus mejillas, la fuerza de su paso, una serenidad que hasta las vecinas más amargas no pudieron dejar de percibir. Kohana, por su parte, se mantuvo siempre cerca. Había perdido la condición de prisionero, pero no la prudencia. Sabía que la comunidad seguía observándolo con desconfianza. Sin embargo, la posibilidad de ser padre, de sembrar vida en tierra extranjera, removía en él recuerdos y sueños que creía para siempre sepultados. Cada noche, después de las labores del día, se sentaban juntos bajo la sombra del pirul, y él narraba leyendas de su pueblo, historias de mujeres que habían dado a luz contra toda expectativa, de niños nacidos bajo el amparo de espíritus que no respetan las leyes humanas. La comadrona, que ya era más aliada que testigo, se ocupó de atender a Rosa en secreto. Ningún detalle escapaba a su control. La dieta, los remedios, el descanso, todo se planificó con el celo de quien sabe que la vida desafía la lógica y la costumbre. En más de una ocasión, la anciana murmuró que algunos milagros solo ocurren cuando el sufrimiento ha ablandado la tierra lo suficiente para permitir el brote. Mientras tanto, el pueblo continuaba con su vida de rutinas y prejuicios. No faltaron quienes empezaron a notar que Rosa salía menos de casa, o que su figura cambiaba con el paso de las semanas. Las sospechas se multiplicaron, y los rumores circularon con una rapidez casi febril. Algunos sostenían que era imposible, que todo era una artimaña para atraer lástima o crear escándalo. Otros susurraban que la presencia del Comanche había traído consigo cosas oscuras, y hasta se llegó a hablar de brujería. Nadie, sin embargo, se atrevía a enfrentarla directamente. El respeto que infundía la comadrona, sumado a la dignidad imperturbable de Rosa, bastaba para mantener a raya las lenguas más venenosas. A pesar de la hostilidad, hubo un pequeño grupo que comenzó a mirar la situación con ojos distintos. Mujeres que, aunque no lo admitieran en público, se reconocían en la historia de Rosa. Madres que habían perdido hijos, esposas abandonadas por no concebir, jóvenes resignadas al silencio tras una humillación. Algunas se atrevieron a buscarla en secreto, pidiendo consejo, compartiendo lágrimas y esperanzas, encontrando en ella un espejo de fortaleza que no imaginaban posible. Ernesto, el exmarido, fue el último en enterarse oficialmente. La noticia lo golpeó con una mezcla de incredulidad y furia. Incapaz de aceptar que la mujer a la que había desechado fuera ahora protagonista de un milagro, intentó confrontarla en el mercado. Pero Rosa, con voz firme y la mirada en alto, se negó a ceder ante la provocación. Le dejó claro, delante de todos, que su vida y su felicidad ya no le debían nada a nadie. A medida que el embarazo avanzaba, Rosa y Kohana construyeron una familia discreta pero sólida. El pueblo, aunque dividido entre la hostilidad y la fascinación, no pudo evitar reconocer que el milagro era real. La barriga de Rosa crecía, su salud se mantenía fuerte y su espíritu irradiaba una calma contagiosa. En las noches de luna llena, algunos aseguraban haber visto luces y escuchado cantos extraños en la casa de la colina. Otros preferían evitar el tema por miedo a desafiar lo inexplicable. A pesar de todo, la amenaza de una reacción violenta nunca desapareció por completo. En el fondo, Rosa sabía que la llegada del niño sería la verdadera prueba, o la comunidad encontraría la humanidad para aceptar el prodigio, o el odio terminaría por expulsarlos para siempre. Kohana, con su sabiduría silenciosa, preparó a Rosa para ambos escenarios.
Le enseñó palabras en su idioma, rituales de protección y pequeños gestos para espantar el miedo. Para él, la vida era un ciclo de pérdidas y renacimientos, y la mayor lección era nunca dejar que el dolor de ayer dictara la esperanza del mañana. Cuando el invierno empezó a anunciarse en la montaña y las primeras lluvias limpiaron el aire de polvo y resentimiento, Rosa comprendió que había llegado al límite de la espera. Cada latido de su vientre era un recordatorio de que la vida, aun perseguida y rechazada, se abre paso con la fuerza de lo inevitable. La noche en que todo cambió llegó sin aviso. Entre dolores y susurros, en la penumbra de la habitación y bajo el amparo de la comadrona y de Kohana, Rosa se entregó a la batalla final. Afuera, el viento traía ecos del pasado, pero dentro de la casa solo existía el presente, el milagro, el miedo y la promesa de un futuro distinto. Y cuando, al primer llanto, el niño fue colocado en sus brazos, Rosa sintió que todas las heridas, los años de humillación y soledad, al fin encontraban un sentido. Sin saberlo, en ese instante también comenzaba el mayor desafío de sus vidas. Con el nacimiento del primer hijo de Rosa Morales y Kohana, la casa humilde en la colina se convirtió en el epicentro de una tensión silenciosa que envolvía todo San Bartolo. El escándalo que antes era apenas un rumor, ahora era una certeza tangible, y aunque algunos esperaban una desgracia, el bebé crecía fuerte, con la piel morena y el cabello oscuro de su padre, pero con la expresión serena y testaruda de Rosa. Para la mayoría, ese niño era una anomalía. Para otros, la prueba viviente de que el mundo no funcionaba según las reglas establecidas. Rosa, que toda la vida había habitado el papel de invisible, aprendió rápidamente a ser el centro de miradas y juicios. Los días de posparto estuvieron llenos de desafíos, noches en vela, dudas y miedo a no ser suficiente, mezclados con una felicidad primitiva que le brotaba desde lo más hondo. Kohana asumió la paternidad con naturalidad. Su modo de cargar al niño, de hablarle en comanche, de proteger el fuego durante las madrugadas frías, trajo a la casa un aire de tribu y refugio. La comadrona, fiel y discreta, visitaba a menudo, llevando no solo remedios, sino historias y consejos ancestrales que unían ambos mundos. En el pueblo, la reacción fue una mezcla de rechazo, resignación y una curiosidad que no se podía ocultar. Hubo quienes sugerían que Rosa y el Comanche debían irse para siempre, para no contaminar la sangre del pueblo. Pero la mayoría, aunque en voz baja, no pudo evitar sentirse conmovida por la imagen de esa familia improbable, por la dignidad con la que enfrentaban cada día, y sobre todo por la vitalidad innegable del niño, ajeno a todo prejuicio. El paso de los meses fue desgastando la furia colectiva. La vida seguía, la siembra, las cosechas, las fiestas patronales. Sin embargo, en los pequeños gestos cotidianos algo había cambiado. Las mujeres que antes cruzaban la calle para no saludar a Rosa, ahora se detenían, aunque fuera para preguntar por el niño o para pedir un remedio para el insomnio. Había en el aire una incomodidad nueva, pero también el germen de un respeto que nadie se atrevía a confesar. Fue durante la segunda primavera, cuando los campos se cubrieron de flores silvestres y el río bajó generoso, que la historia de Rosa volvió a desafiar todas las predicciones. A pesar de todo lo que la ciencia local había afirmado durante años, ella volvió a quedar embarazada. Esta vez la noticia se expandió como un incendio. La mujer infértil iba por el segundo hijo, y para muchos, eso solo podía significar una intervención del destino, un castigo o una bendición, según el corazón de quien opinaba. El embarazo se desarrolló en medio de una calma tensa. Rosa había aprendido a no buscar la aprobación de nadie. Encontraba fuerza en la rutina
y en la complicidad silenciosa de Koana, que tejía juguetes de mimbre y enseñaba a su hijo palabras en su lengua natal. La comadrona seguía siendo aliada, y juntas elaboraban infusiones y ungüentos para los malestares, en un ritual íntimo y casi sagrado. Algunas noches, después de que el niño dormía, Rosa y Kohana salían al patio para mirar las estrellas. Hablaban poco, pero el silencio compartido era más elocuente que cualquier promesa. El nacimiento de las gemelas trajo una ola de asombro, y para algunos, una especie de aceptación forzada. Las niñas llegaron durante una tormenta que anegó caminos y aisló el pueblo por días, como si la naturaleza misma quisiera proteger ese momento de la intrusión ajena. Rosa, agotada pero invicta, sostuvo a sus hijas con una mezcla de asombro y gratitud. Kohana las recibió con un canto ancestral que llenó la casa de un calor difícil de describir. La comadrona, testigo de todo, bendijo a las recién nacidas en español y en comanche, como si supiera que su destino sería caminar entre dos mundos. La familia crecía y con ella la reputación de Rosa cambiaba sutilmente. Mujeres de pueblos vecinos comenzaron a llegar en busca de sus consejos y de los remedios que preparaba junto a Kohana. Para algunas era la curandera de los milagros, para otras la madre de los hijos imposibles. Los hombres del pueblo, reacios al principio, empezaron a aceptar a Kohana como parte de la comunidad. Su conocimiento del campo, su disposición a ayudar y su lealtad inquebrantable derribaron poco a poco los muros invisibles que los separaban. El antiguo esposo de Rosa, Ernesto, nunca superó la humillación de haberla menospreciado. En varias ocasiones intentó sembrar discordia, insinuando que los hijos de Rosa no eran puros y que la casa de la colina era un peligro para la moral del pueblo. Pero a cada intento se encontraba solo, enfrentando el creciente respeto y hasta el cariño que muchos habían aprendido a sentir por la familia de Rosa y Kohana. No todo era armonía, sin embargo. Aún quedaban heridas abiertas y el miedo a la intolerancia nunca desaparecía por completo. En algún momento surgieron amenazas anónimas, piedras lanzadas al tejado durante la noche, comentarios crueles en la iglesia. Pero ahora Rosa no estaba sola. La comunidad de mujeres, las madres, las viudas, incluso algunos hombres cansados de las viejas rencillas, se organizaron para proteger a la familia. En los mercados se escuchaban nuevas historias, de solidaridad, de resistencia, de pequeños milagros cotidianos. Con el paso de los años, la casa de Rosa dejó de ser un símbolo de escándalo para transformarse en un refugio de esperanza. Los niños crecían sanos, alegres, aprendiendo tanto a rezar en español como a escuchar los cuentos de los antepasados comanches. Kohana, que había llegado como prisionero, se convirtió en uno de los líderes silenciosos de la comunidad, alguien a quien se consultaba antes de cada siembra y a quien los niños buscaban para escuchar relatos bajo el viejo pirul. Un día, cuando menos lo esperaban, la noticia de un cuarto embarazo sorprendió incluso a la comadrona. Rosa, que ya creía haber recibido todos los milagros posibles, vivió esos meses con la serenidad de quien confía plenamente en la vida. El último parto fue el más difícil, pero también el más celebrado. La llegada de la niña completó el círculo, y en la casa de la colina se sintió una alegría silenciosa, madura, como si todo el dolor del pasado hubiera encontrado su redención en esos 4 hijos imposibles. San Bartolo no volvió a ser el mismo. La historia de la mujer obesa e infértil que, contra toda lógica, se transformó en madre de 4, se volvió leyenda. Las generaciones futuras la contarían como ejemplo de que la vida siempre encuentra un camino,
incluso en medio de la tierra más árida. La llegada de la cuarta hija consolidó a la familia de Rosa Morales y Cojana como una presencia imposible de ignorar en San Bartolo. Para quienes habían apostado a su desgracia, el paso de los años fue una lección de humildad. La mujer que un día fue blanco de burla y rechazo se transformó en pilar, curandera y símbolo de algo que la mayoría no se atrevía a nombrar, pero sentía crecer en cada esquina del pueblo. Con el paso del tiempo, la rutina de la casa en la colina se llenó de sonidos, risas, canciones mezcladas en español y comanche, pasos diminutos correteando entre las hileras de maíz, el crujir de la leña, el murmullo de historias contadas al atardecer. Rosa y Cojana compartían las tareas, transmitiendo a sus hijos una herencia doble, el respeto por la tierra y la dignidad de quienes eligen su propio destino. Los niños aprendieron desde pequeños a identificar plantas medicinales, a leer las nubes, a escuchar a los ancianos y a reconocer la belleza en la diferencia. San Bartolo, aunque conservador y aferrado a sus costumbres, no pudo evitar adaptarse al ejemplo que crecía ante sus ojos. La comadrona, envejecida pero lúcida, siguió visitando la familia, orgullosa de ver cómo las niñas y el varón crecían fuertes, sanos, llenos de preguntas y sueños. Mujeres de pueblos distantes llegaban buscando a Rosa. Algunas necesitaban remedios, otras simplemente una palabra de aliento. La casa se volvió refugio para quien no encajaba, para quien buscaba consuelo o para quien, por fin, se animaba a desafiar el mandato del silencio. Cojana, lejos de su tierra natal, encontró en el pequeño pueblo un lugar donde su sabiduría ancestral podía germinar. No fue un proceso rápido ni fácil. Las primeras veces que fue invitado a compartir su conocimiento en las asambleas, muchos hombres se resistieron, temerosos de perder el control sobre lo conocido. Pero la generosidad, la paciencia y el ejemplo de sus hijos derribaron año tras año las murallas del recelo. Los niños mestizos, con su piel dorada y su risa clara, pasaron a ser parte de los juegos, las escuelas y poco a poco de las esperanzas colectivas. Rosa, a quien nunca le fue permitido soñar, empezó a vislumbrar un futuro distinto para sus hijos. En los atardeceres, al mirar el horizonte sobre los campos, recordaba los días en que la soledad y el desprecio parecían interminables. Ahora, rodeada de vida, agradecía incluso los caminos dolorosos, pues habían sido necesarios para llegar a ese presente inesperado. Nunca olvidó el precio de cada lágrima, ni las noches en que el miedo a la violencia o al rechazo amenazó con quebrar su fuerza. Pero en cada hijo que abrazaba, en cada mujer que acudía a ella en busca de ayuda, encontraba sentido y redención. El antiguo esposo, Ernesto, se resignó finalmente al papel de testigo. Lo que comenzó como escarnio y terminó en impotencia se diluyó en la rutina. Muchos de los que alguna vez lanzaron palabras hirientes aprendieron a guardar silencio. Algunos incluso se acercaron pidiendo ayuda cuando la enfermedad o el infortunio tocaron sus puertas. El respeto de la comunidad no llegó de un día para otro, pero fue creciendo, impulsado por la evidencia de una familia que desafió todas las reglas y, aun así, floreció. Los años pasaron y la historia de Rosa y Cojana se volvió leyenda viva. Los nietos escuchaban fascinados las narraciones de la abuela, que ya peinaba canas, sobre los tiempos en que San Bartolo era un lugar de murmuraciones y miedo, sobre el comanche herido que llegó una tarde y cambió el destino de todos. En las noches frescas, la familia se reunía bajo el pirul, donde las primeras conversaciones tímidas dieron paso años atrás al amor y a la confianza. Las canciones se mezclaban,
unas en español, otras en comanche, todas tejidas por la misma esperanza. No faltaron nuevas dificultades, cosechas malas, enfermedades, pérdidas inevitables, pero la familia aprendió a enfrentar cada reto con la fortaleza de quienes ya han sobrevivido a lo peor. Cuando la comadrona falleció, Rosa tomó su lugar como referente para las mujeres del pueblo. Nunca usó títulos ni reclamó autoridad. Su experiencia, su empatía y la verdad de su vida hablaban por ella. El día en que la comunidad decidió renovar la capilla, los niños, hijos, nietos y bisnietos de Rosa y Cojana encabezaron la procesión. Para muchos fue una señal de que, al fin, el pueblo aceptaba lo que antes consideró imposible. Ese día, una anciana Rosa se permitió una lágrima, sintiendo el peso leve de una existencia plenamente vivida. Al final de su vida, Rosa Morales era mucho más que la mujer obesa e infértil de los rumores. Era la madre de 4 hijos, abuela de muchos más, curandera, amiga y ejemplo de que la vida puede florecer incluso entre las piedras más duras. Su historia sobrevivió al tiempo y a la memoria de San Bartolo, recordando a todos que los milagros, a veces, solo requieren el coraje de desafiar el miedo y el amor suficiente para volver a empezar.